Carlos Marx. Apenas hay personas en el mundo que aún no hayan oído o leído nada sobre él. El marxismo se enfrenta, sin tapujos, con todo tipo de esclavitud del hombre por el hombre. No asombra que ello conlleve la enemistad irreconciliable con todos los que basan su existencia explotadora en la esclavitud salarial. El prestigio de Carlos Marx crece entre las masas, aunque los anticomunistas intentan encarecidamente destrozarlo. En una encuesta de 1999, la cadena británica BBC preguntó por el pensador más importante del milenio. La mayoría abrumadora estuvo a favor de Carlos Marx, incluso por delante de Einstein, Newton y Darwin. En 2008, con el estallido de la crisis económica y financiera mundial más profunda de la historia del capitalismo, Marx vuelve a estar en la boca de todos. En junio de 2013, incluso la UNESCO decide honrar sus obras principales, el Manifiesto Comunista y el Capital, como herencia documental mundial de la memoria humana. Tales concesiones no suponen de ningún modo un aprecio rotundo. Se admite displicente la contribución que realizó Marx en las doctrinas económicas en el último siglo. Sin embargo, se combate sus conclusiones revolucionarias, pero precisamente aquí reside toda su importancia. El marxismo es de importancia decisiva para la lucha exitosa del movimiento obrero internacional y revolucionario por los Estados Socialistas Unidos del mundo, hoy día y en el futuro. Queremos subrayar su importancia actual con 6 elementos esenciales del marxismo. Carlos Marx nace el 5 de mayo de 1818 en Trèveris. Su juventud se desarrolla en una época marcada por cambios radicales en la sociedad. Durante siglos, la iglesia y la nobleza habían dominado y explotado a los siervos y pobres campesinos, a los artesanos y comerciantes. Ahora, la revolución burguesa los barre del escenario. En 1789, la Revolución Francesa anunció el final del feudalismo en toda Europa. Todavía en el seno del feudalismo se desarrollaban estructuras capitalistas. La máquina de vapor entra en gran escala. Construyen fábricas y los buques de vapor y ferrocarriles abren nuevas posibilidades de transporte. Surge el proletariado industrial y se desarrolla. La burguesía choca con los límites del antiguo orden feudal. El desarrollo vertiginoso de la industria y de las ciencias naturales fomenta concepciones materialistas y cuestiona lo que religión e idealismo presentan como dado por Dios. El tiempo está maduro para un nuevo pensar, sentir y actuar. Llenos de compasión, los socialistas utópicos, en particular en Francia, elaboran concepciones idealistas, arremeten con perspicacia contra los crímenes de la sociedad burguesa, soñando al mismo tiempo con una repartición justa y con condiciones de vida igualitarias para todos. Pero la clase obrera para ellos es solo una muchedumbre pasiva y achacosa, por lo que piden a los capitalistas que negocien propuestas sensatas y bien intencionadas. Al contrario de dichos utopistas, Marx y Engels reconocen la fuerza revolucionaria de la clase obrera que no tiene nada que perder más que sus cadenas, pero que tienen por ganar un mundo sin explotación
ni opresión. Como muchos jóvenes de su época que aspiraban a transformar las petrificadas relaciones sociales, Carlos Marx y Federico Engels estudian la obra del gran filósofo alemán Hegel. Reconocen en la filosofía hegeliana su aporte revolucionario a la doctrina del desarrollo dialéctico. Todo lo que existe merece perecer. En esto consiste, pues, el núcleo revolucionario de la filosofía hegeliana, de que no puede haber nada definitivo, fijo, en el pensar y actuar humano, sino que todo se encuentra en movimiento, en curso, en desarrollo. Es así que resume Willy Dickhut, el pionero teórico y cofundador del MLPD, el mérito innovador de Hegel. Hegel era idealista, sosteniendo que la sociedad se desarrolla según las ideas de los hombres. Marx y Engels ponen a Hegel de cabeza para arriba, separando su importante desarrollo ulterior de la dialéctica de sus ideas idealistas. Marx y Engels, en cambio, opinan que la base de cada desarrollo reside en leyes inherentes a las cosas. La realidad, por su parte, se refleja tan solo en la conciencia de los hombres, a partir de la cual desarrollan sus ideas. El ser determina la conciencia. El marxismo se basa en esta fundamental idea materialista. La naturaleza existe independientemente de toda filosofía. Es la base sobre la que crecieron y se desarrollaron los hombres, que son también, de suyo, productos naturales. Fuera de la naturaleza y de los hombres, no existe nada, y los seres superiores que nuestra imaginación religiosa ha forjado no son más que otros tantos reflejos fantásticos de nuestro propio ser. Dicho conocimiento materialista es considerado por Marx y Engels como el mérito histórico del crítico religioso Ludwig Feuerbach. Según Marx, el problema es que Feuerbach se refiere mucho a la naturaleza y muy poco a la política. Marx escribe respecto a Feuerbach: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Carlos Marx y Federico Engels son eruditos universales. Asimilan inmensos conocimientos en la filosofía, las matemáticas, la cultura, la historia, las ciencias naturales y en las ciencias militares. Aún avanzados de edad, aprenden nuevos idiomas y en un intercambio intensivo se complementan en sus conocimientos sobre terrenos especializados. El genio de Marx estriba, precisamente, en haber dado solución a los problemas planteados antes por el pensamiento avanzado de la humanidad, escribe Lenin. Las enseñanzas de Marx son el sucesor natural de lo mejor que la humanidad creó en el siglo XIX, la filosofía alemana, la economía política inglesa y el socialismo francés. Mediante el materialismo dialéctico e histórico, el cual procesa las experiencias prácticas de las luchas de liberación y los últimos conocimientos de las ciencias sociales y naturales, desarrollan el socialismo desde la utopía hasta la ciencia. Carlos Marx estudia con infinita energía y perseverancia todos los libros científicos que puede conseguir. Con mayor atención, busca información sobre las luchas internacionales. Pasa semanas y meses en la biblioteca del Museo Británico. Tiene que copiar citas y tablas importantes de los libros y ensayos, pues fotocopiadoras o incluso computadoras todavía no existen. Desde 1844, una amistad lo une a su compañero Federico Engels, la cual alcanza importancia fundamental para todo el movimiento obrero. Casi todos los días intercambian sus ideas a través de cartas o charlas largas sobre el desarrollo de la lucha de clases internacional, sobre nuevos libros de ciencia o letras, sobre conclusiones para la organización de la lucha revolucionaria, etc. Se debe dudar de todo. Es un lema de Marx. No en el sentido escéptico, sino en el de tener que comprobar cada conocimiento frente a la realidad que está cambiando. Practican autocrítica sin vacilar.
Esperaban un desarrollo revolucionario rápido y simultáneo en todos los países capitalistas. Nos hemos equivocado, afirma Federico Engels sin tapujos y sin perder de vista por eso la perspectiva revolucionaria. Un punto de partida de su enfoque científico del mundo es que Marx y Engels demuestran ya en sus obras más tempranas la unidad fundamental entre el ser humano y la naturaleza. El hombre forma parte de la naturaleza y solo puede vivir en unidad y relación recíproca con ella. A lo largo de su historia, la humanidad aprendió cada vez mejor a entender las leyes de la naturaleza y aprovecha sus efectos, primero en la agricultura y en la cría de ganado. El metabolismo entre hombre y naturaleza se organiza a través del trabajo, lo que aumenta sus conocimientos y su conciencia. Al desarrollarse las ciencias naturales modernas y la producción industrial, tal unidad llega a su nivel hasta entonces más alto. En el capitalismo, la coacción de maximizar la ganancia lleva a socavar la unidad entre el ser humano y la naturaleza. Un movimiento ecologista mundial está formándose contra la destrucción deliberada y la amenaza de una catástrofe ecológica global. Primavera de 1875, Alemania. Se prepara la unificación del Partido Socialdemócrata SPD, revolucionario en aquel entonces, con la Asociación General de Trabajadores de Alemania fundada por Ferdinand Lassalle. Con este fin, se elabora el así llamado Programa de Gotha, bajo la influencia determinante de Wilhelm Liebknecht. Se renuncia a elementos centrales de la postura marxista y revolucionaria que hasta entonces marcaron el programa del SPD. Muy poco antes del Congreso de Unificación, Marx y Engels, exiliados en Londres, tienen conocimiento del documento y están indignados. En cuestiones claves, los lassallianos adoptaron contenidos reformistas. Marx redacta una réplica aguda y fundamental, la crítica del programa de Gotha. Precisamente en la primera frase atacan un punto central de la ideología burguesa que allí ha penetrado: la idea de que solo el trabajo constituye la fuente de cualquier riqueza. El trabajo no es la fuente de toda riqueza. La naturaleza es la fuente de los valores de uso, que son los que verdaderamente integran la riqueza material, ni más ni menos que el trabajo, que no es más que la manifestación de una fuerza natural, de la fuerza de trabajo del hombre. Pero los líderes del antiguo SPD disimulan y suprimen esta crítica ante los miembros. 16 años más tarde, unos años después de la muerte de Marx, Federico Engels finalmente los obliga a publicar dicha crítica. Al afirmar erróneamente que tan solo el trabajo es la fuente de toda riqueza, se justifica en la práctica que tanto el hombre como la naturaleza son explotados desconsideradamente. La tesis de que el trabajo es la única fuente de toda la riqueza se convierte en una base del reformismo también dentro del movimiento obrero. Al enfocarlo así, se contrapone la lucha social a la lucha ecológica, lo que implica dividir el movimiento obrero del movimiento ecologista. Carlos Marx presenta su postura fundamental respecto a la naturaleza y su protección en el capital. Ni siquiera una sociedad entera, ni una nación, ni todas las sociedades que coexistan al mismo tiempo son propietarias de la tierra. Solo son sus poseedores, sus usufructuarias, y como boni patres familias, tienen que dejárselas mejorada a las generaciones futuras. Se trata de uno de los enfoques de Carlos Marx más dejados de lado en el movimiento obrero. Sin apropiárselo detenidamente, la humanidad correrá el riesgo de no estar capacitada para impedir el desarrollo peligroso hacia la catástrofe ecológica global. En 2008 estalla la crisis económica y financiera más profunda, duradera y amplia hasta ahora en la historia bicentenaria del capitalismo. A diferencia de los economistas burgueses, el MLPD
no está sorprendido. Ya se callan las consignas presuntuosas de un capitalismo libre de crisis. En todas partes, en cambio, la gestión de crisis está en la agenda. Qué confesión lamentable proferida por la economía burguesa. La crítica antimarxista mantenida por mucho tiempo se derrumba. La teoría marxista sobre la crisis ha comprobado en la práctica una vez más su vigencia general. Habrá crisis económicas mientras dure el modo de producción capitalista. La crítica de la economía política capitalista es el núcleo de la teoría de Marx. El Capital resulta ser su obra principal. Detectar a partir de dicho análisis lo esencial de la explotación capitalista se convierte para miles de millones de obreras y obreros en todas partes del mundo en el hilo rojo y el estímulo para su lucha por la liberación social. Desde siempre, los hombres arrancan de la naturaleza objetos para usarlos de comida, de herramienta o de vestimenta, produciéndolos de manera cada vez más sofisticada. Aprenden a producir más valores de uso de los que necesita la comunidad para satisfacer sus necesidades inmediatas y empiezan a intercambiar con otras comunidades. A medida que se producen objetos para el intercambio, estos se convierten en mercancía. En el capitalismo, la producción de mercancías llega a su nivel más alto. Todos los medios de producción, la maquinaria y las herramientas que son necesarios para su producción, pertenecen a los capitalistas. La necesidad de que el proletariado, sin recursos, venda su fuerza de trabajo al capitalista a cambio de un salario, es la base de la explotación capitalista. El trabajo asalariado enajena al obrero no solo de su producto, sino también de la naturaleza. El pilar fundamental de la economía política es la doctrina de la plusvalía. La misma fuerza de trabajo humana se convierte en una mercancía que crea la plusvalía, pues puede producir más de lo que necesita para sobrevivir. Los puestos de trabajo en el capitalismo tienen dos aspectos. Por un lado, son lugares donde se explota la fuerza de trabajo para producir la plusvalía. Por otro, constituyen la base de vida de los obreros. Si en Alemania llaman al capitalista explotador persona que da el trabajo y a los obreros personas que reciben el trabajo, se tergiversa la realidad, como si los capitalistas crearan puestos de trabajo por pura caridad. La otra cara de la explotación es el desempleo masivo. La mano de obra que no se necesita como mercancía para producir plusvalía constituye un ejército industrial de reserva. Marx detectó que el capital solo puede existir si está creciendo cueste lo que cueste. Si el crecimiento da vuelta atrás, surgen las crisis de superproducción. Sin embargo, el capital solo logra crecer si aumenta el número de obreros que producen la plusvalía. Puesto que los capitalistas siguen aumentando la explotación de la fuerza de trabajo para eliminar la competencia, pasan a sustituir la mano de obra por máquinas. Todo eso lleva a la baja tendencial de la tasa de ganancia como factor que desencadena la crisis de superproducción. La competencia entre los capitalistas por la ganancia máxima realizable les obliga a aumentar sin cesar la productividad laboral y la suma del plustrabajo no retribuido. Ningún capitalista puede declararse contento con menos ganancias. Si lo hace, ya ha perdido. Contra esta ley de crisis, los capitalistas son impotentes. Carlos Marx al respecto. ¿Cómo vence esta crisis la burguesía? De una parte, por la destrucción obligada de una masa de fuerzas productivas. De otra, por la conquista de nuevos mercados y la explotación más intensa de los antiguos. ¿De qué modo lo hace entonces? Preparando crisis más extensas y más violentas, y disminuyendo los medios de prevenirlas. Con la nueva organización de la producción capitalista internacional, ha surgido también un proletariado industrial internacional. Está muy estrechamente relacionado con las modernas plantas industriales y en condiciones de encabezar la lucha mundial por la liberación y asumir la dirección en la lucha por la revolución internacional.
El potencial de una crisis revolucionaria mundial se despliega otra vez. No obstante, se le opone un poder gigantesco, el capital financiero, único dominante. Los 500 monopolios industriales, bancarios y agrarios más grandes dominan hoy en día la economía mundial e imprimen su sello político en el mundo. En 2012, disponen de más de 42% del Producto Mundial Bruto, de más del 70% de la exportación mundial y de más del 90% de la exportación mundial de capitales. Explotan sin escrúpulos tanto a la naturaleza como a los hombres. Nunca abandonarán su poder de forma voluntaria. Se apoyan en los gobiernos de los países imperialistas y capitalistas y rearman sus aparatos militares y policiales en forma impresionante. Lanzan la telaraña de sus servicios secretos, espiando y vigilando a amigos y enemigos. Además, disponen de los medios de comunicación penetrantes en todas partes, manipulando de manera sofisticada el modo de pensar de las masas populares. A pesar de todo ello, no es nada más que un coloso con pies de barro. El carácter de crisis marca ahora la existencia general del sistema imperialista mundial. Quien quiera abolir las crisis capitalistas tendrá que abolir el capitalismo mismo y construir el socialismo. Como el capitalismo estaba creciendo en el seno del feudalismo, ya está madurando la preparación material del socialismo en la sociedad capitalista. Sobre esta base, Marx desarrolla la visión científicamente fundada de una sociedad comunista en la cual se haya superado la explotación del hombre por el hombre. En su obra, sin duda, más famosa, El Manifiesto Comunista, Marx y Engels descubren el papel de la lucha de clases en la historia detrás del vaivén de las disputas sociales. No un todopoderoso Dios o los grandes hombres son la fuerza motriz de la historia humana. Es el antagonismo entre dueños de esclavos y esclavos, entre señores feudales y siervos, entre nobleza y burguesía ascendente y, por fin, entre el capital y la clase obrera. En última consecuencia, esta lucha de clases se realiza con el objetivo de disponer tanto de las riquezas socialmente producidas como del poder político. La lucha de clases se libra a nivel económico, político e ideológico. Suele pasar por distintas etapas hasta su forma superior: el derrocamiento revolucionario de la dictadura de los capitalistas monopolistas, únicos dominantes, y el establecimiento del socialismo. El Manifiesto Comunista, una vez publicado, se difunde rápidamente y es traducido en casi todas las lenguas. Sus últimas frases conmueven. Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Que las clases dominantes tiemblen ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella, más que sus cadenas. Tienen en cambio un mundo que ganar. Proletarios de todos los países, uníos. Como en un bucle sin fin, los anticomunistas repiten que el socialismo y comunismo nunca funcionarán, dado que el ser humano es demasiado egoísta y una vez sin el mando del capitalista, predominarán pereza y holgazanería. Puede que eso corresponda a su imagen del hombre y su modo de pensar. El capitalismo y sus representantes producen y difunden egoísmo y vileza. La clase obrera y las amplias masas nunca aceptarán una tal imagen del hombre. Una y otra vez han probado que son capaces de luchar de manera solidaria, heroica y desinteresada para hacerse comadrón de una época nueva. Únicamente a ello se debe la evolución histórica de la humanidad. En la Unión Soviética, el primer país socialista del mundo, se logró construir desde 1917 hasta 1956 una nueva sociedad con éxito. Este país atrasado y muy empobrecido se convirtió en un país moderno e industrializado
con medidas ecológicas de gran envergadura y sobre todo con seres humanos orgullosos y bien formados, enfrentándose al mismo tiempo a enconados enemigos interiores y exteriores, a guerras de intervención y al asalto bestial del fascismo hitleriano. Después de haber vencido al fascismo gracias a una alianza global antifascista en la que la URSS desempeñó el papel más importante, un tercio de la humanidad logró liberarse de la explotación y opresión capitalista, bajo la bandera del marxismo. La China socialista conquistó avances vertiginosos desde la Revolución Victoriosa en 1949 hasta la muerte de Mao Zedong en 1976. La República Democrática Alemana también manifestó pasos prometedores hacia la construcción del socialismo después del fin de la Segunda Guerra Mundial. El movimiento revolucionario también experimentó reveses y graves derrotas, tal y como ocurre en cualquier lucha entre lo nuevo y lo viejo. El peor desastre del socialismo lo causó la traición de los revisionistas modernos en los primeros países socialistas. Partiendo del 20 Congreso del PECUS en 1956, se sustituyó el marxismo-leninismo por una ideología burguesa. El capitalismo fue restaurado primero en la Unión Soviética, luego en la República Democrática Alemana y finalmente también en China, en forma de un capitalismo monopolista de Estado. No resultó nada fácil reconocerlo, especialmente porque en la RDA Marx fue glorificado y sus textos fueron repetidos de forma dogmática hasta convertirlos en frases huecas. Divergían cada vez más de la experiencia práctica de las masas a quienes la dirección en el partido, el Estado y la economía ávida de privilegios burgueses trataba con desprecio y desconfianza y las vigilaban, hasta con la construcción del muro y la opresión masiva de cualquier aspiración democrática. Todo ello fomentó el anticomunismo moderno aún más de lo que lo hizo el anticomunismo reaccionario de Hitler y de Adenauer, etc. La lucha de clases, una conclusión particularmente de Mao Zedong, se continúa también en el socialismo. Para ello, es imprescindible la dictadura del proletariado. El MLPD escribe en su programa: el socialismo representa una sociedad transitoria del capitalismo al comunismo. Para alcanzar sus objetivos comunistas, la clase obrera organiza, con la dictadura del proletariado, la lucha de clases en el socialismo y practica el internacionalismo proletario. La lucha de clases de la clase obrera debe remitirse al control del modo de pensar de los dirigentes responsables de la economía, del Estado y del partido. Esto expresa, desde el comienzo, la esencia de la dictadura proletaria. Lucha ideológica política sistemática por la conciencia socialista para superar la ideología burguesa en unidad con la transformación socialista de la base económica de la sociedad y del modo de vida social. La traición al socialismo tuvo como consecuencia confusión y dispersión, pero no siguió así. Partiendo de las enseñanzas de Marx, los revolucionarios y marxistas-leninistas analizaron las causas de la derrota y fundaron nuevos partidos, intercambiándose y uniéndose en la lucha, por lo que las teorías marxistas siguen vivas. Al investigar el desarrollo histórico de la humanidad, Marx y Engels analizaron detenidamente el papel de la mujer y de la familia, determinando el doble concepto de la producción. El orden social en que viven los hombres en una época o en un país dados está condicionado por esas dos especies de la producción, por el grado de desarrollo del trabajo de una parte y de la familia de la otra. Revelan que la explotación y opresión especial de las masas femeninas forman una constante intrínseca del capitalismo y que la liberación de la clase obrera y la liberación de la mujer son inseparables. Sobre la base del orden estatal y familiar burgués, la responsabilidad privada por la familia individual constituye la contraparte imprescindible de la explotación del trabajo salarial en la producción socializada de mercancías en el capitalismo. Hasta el día de hoy, son las mujeres que asumen la mayor parte del trabajo familiar no remunerada. No solo dan a luz a los críos,
sino también los cuidan. Se encargan del trabajo doméstico y de los familiares enfermos y de los ancianos, y por eso se las despacha con salarios más bajos. Pero no solo las mujeres proletarias están sometidas a los efectos del orden estatal y familiar burgués. También se mantiene a las mujeres burguesas y pequeño burguesas en dependencia financiera y se las oprime en particular, abierta o sutilmente. Al detectar un tal contexto, Marx y Engels sentaron las bases de la unión inseparable entre la lucha por la liberación social, con la liberación de la explotación salarial y la lucha por la liberación de la mujer. Cualquiera que tenga unos conocimientos mínimos de la historia sabe que las grandes transformaciones sociales son imposibles sin el fermento femenino. El progreso social puede medirse con exactitud por la posición social del sexo bello, incluidas las feas. Esto lo escribió Marx a Ludwig Kugelmann. Desunidos los obreros no son nada, unidos lo son todo. Marx no solo era teórico, sino también organizador práctico de la clase obrera. En 1847 se asoció a la Liga de los Comunistas, que le encargó, junto con Engels, redactar el Manifiesto Comunista. Aunque el capitalismo está aún en pañales, logra detectar que estaba desarrollándose desde su principio como sistema social a nivel internacional, creando así un proletariado en todo el mundo. De ahí el carácter fundamental de la revolución proletaria como revolución que significa la emancipación de su propia clase en todo el mundo, y que es tan universal como la dominación del capital y la esclavitud asalariada. Marx y Engels se oponen a cualquier aislamiento nacional y discordia entre los pueblos. Ellos son internacionalistas fervientes. Dice el Manifiesto Comunista: los trabajadores no tienen patria, mal se les puede quitar lo que no tienen. En 1864 se funda en Londres la primera internacional bajo la influencia decisiva de Marx. Es él quien quita los obstáculos y propone resoluciones y acciones. Carlos Marx resulta ser el alma de esa primera organización internacional con el objetivo de preparar la revolución internacional. El papel de Carlos Marx en la primera internacional nos cuenta su compañero de lucha, el obrero Federico Lesna. Gran importancia al contacto y a las conversaciones con los obreros. Buscaba la compañía de aquellos que le hablaban francamente y le ahorraban las lisonjas. En todo momento se esforzó por conocer la opinión de los obreros sobre el movimiento. Después de que se inauguró la Internacional, Marx no faltó nunca a las sesiones del Consejo General. Pronto tomamos la costumbre, Marx y la mayor parte de los miembros del Consejo, de dirigirnos a un café a fin de poder discutir sin molestias delante de un vaso de cerveza. La colaboración práctica con los revolucionarios de procedencias e improntas más diversos iba estrechamente ligada con disputas ideológicas fundamentales. En la Primera Internacional, Marx y Engels eran los únicos marxistas firmes en todos los aspectos. Es dura la disputa con el anarquismo, representado por el revolucionario ruso Bakunin. El anarquismo es una corriente pequeño burguesa en el movimiento obrero. Sigue la cólera espontánea de las masas obreras frente a la miseria provocada por la industrialización, sin entender sus causas. De ahí, los anarquistas modernos deducen su concepto revolucionario llamado aquí y ahora y maten todo lo que les mata. Esto desemboca a menudo en un terrorismo individual insensato,
Rechazar cualquier organización vinculante sigue siendo hasta hoy día la característica del anarquismo y del antiautoritarismo, pero la clase obrera solo puede enfrentarse al poder capitalista altamente concentrado y organizado mediante una organización con filas cerradas. En 1871, muchos representantes de la Primera Internacional estaban en las barricadas de la Comuna de París luchando por un primer poder obrero. Marx previno de un ataque prematuro, pero una vez la lucha encendida, se solidarizó de todo corazón con los atacantes del cielo. La Comuna de París fue ahogada en sangre por la reacción alemana y francesa que antes se habían enfrentado en una guerra. A veces los obreros triunfan, pero es un triunfo efímero. El verdadero resultado de sus luchas no es el éxito inmediato, sino la unión cada vez más extensa de los obreros. En el escrito La guerra civil en Francia, Marx saca conclusiones profundas de la antorcha comunera de París. Entre ellas, la de la necesidad urgente de llevar adelante la organización de la clase obrera mediante sindicatos y sobre todo en partidos revolucionarios. La Primera Internacional, por el momento, había cumplido su tarea y fue disuelta en 1876 en favor de la construcción de partidos nacionales. Marx es un revolucionario profesional inquebrantable. Lo que obtiene él y su mujer de herencias y modestos ingresos del trabajo periodista a menudo no es suficiente para el sustento de su familia. Engels gana dinero en la empresa heredada de su padre para que Marx pueda concentrarse en su trabajo. Las puertas de los pisos muy modestos de la familia Marx siempre están abiertas a exiliados políticos y a visitantes de todo el mundo. Están estrechamente vinculados con amigos, científicos, artistas, escritores como por ejemplo Heinrich Heine. Marx abrazó plenamente la vida, apreciaba a Homero, Dante, Goethe. Veneraba al gran dramaturgo Shakespeare. Sin duda, la vida de la familia Marx es dura y marcada por sacrificios. 4 de los 7 niños mueren prematuramente debido a las condiciones miserables del exilio. De este hecho, unas mentes pequeñas tejen la leyenda de que Marx dejaba a la mujer y los hijos en la miseria mientras que él se escondía detrás de su escritorio. También Jenny, la esposa de Marx, es toda una revolucionaria y una mujer emancipada. Muy convencida, trabaja como su secretaria, haciendo copias de sus manuscritos casi ilegibles para los demás. Marx toma mucho cariño por sus niños. Sus 3 hijas, Jenny, Laura y Leonor, se vuelven mujeres eruditas y comprometidas en la política. Quedan ligadas estrechamente al movimiento obrero revolucionario como periodistas y traductoras durante toda su vida. Acerca de sus padres, comenta Leonor Marx Aveling, después de la muerte de los dos. Pienso algunas veces que un lazo casi tan fuerte entre ellos dos como su devoción a la causa de los trabajadores era su inmenso sentido de humor. No hay duda de que nadie ha gozado más de un buen chiste que ellos dos. Sí, a pesar de todos los sufrimientos, la lucha y las decepciones, era una alegre pareja y el amargado Júpiter tonante no pasa de ser una ficción de la imaginación burguesa. Para los que estudian la naturaleza humana, no parecerá extraña que este hombre, que era tan gran luchador, fuera al mismo tiempo el más bondadoso y gentil de los hombres. Entenderán que solo podía odiar tan ferozmente porque era capaz de amar con esa profundidad. El 14 de marzo de 1883 muere Carlos Marx con tan solo 64 años. Federico Engels habla ante su tumba. Resume los avances pioneros de su amigo. Llegó a abordar su trato de amigos y adversarios políticos, esbozando su modo de pensar y de vivir que ha mantenido toda su fuerza de atracción hasta nuestros días.
Por eso, Marx era el hombre más odiado y más calumniado de su tiempo. Los gobiernos, lo mismo los absolutistas que los republicanos, lo expulsaban. Los burgueses, lo mismo los conservadores que los ultrademócratas, competían a lanzar difamaciones contra él. Marx apartaba todo esto a un lado como si fueran telas de araña. No hacía caso de ello. Solo contestaba cuando la necesidad imperiosa lo exigía. Y ha muerto venerado, querido, llorado por millones de obreros de la causa revolucionaria, como él, diseminados por toda Europa y América, desde las minas de Siberia hasta California. Y puedo atreverme a decir que si pudo haber tenido muchos adversarios, apenas tuvo un solo enemigo personal. Su nombre vivirá a través de los siglos y con él su obra.